Zayat, Ibáñez, Tonietti, Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio número 133. Mi nombre es Daniel Tonietti y me acompañan Alfredo Cuchu Zayat. ¿Cómo le va, Cuchu? Bien, muy bien. Buen día, buenas tardes, buenas noches para todos. Se completa el equipo con Pablo Totó Ibáñez. ¿Cómo le va, Totó? ¿Bien? ¿Cómo andan, señores? ¿Todo bien? Muy bien. Buena semana para todos y todas. Bueno, cuando comenzamos esta aventura de Truco Gallo dijimos que había temas que seguramente iban a ser recurrentes a lo largo de toda la serie. Y uno de los temas es sin duda la inflación, el crecimiento de los precios. Y en particular se está viviendo algo que es la suba de los alimentos. Podríamos decir que es cuando se hacen los estudios de opinión pública, en particular, el tema que aparece primero tiene que ver con la inflación, después aparece el tema del salario, después aparece el tema de la pandemia, después aparece el tema de la seguridad. Entre esas cuatro cuestiones están las mayores preocupaciones de los argentinos. Precios, inflación, salarios o trabajo en su variante, pandemia, y luego el tema de la seguridad. En particular el tema del precio de los alimentos, que el año pasado hicimos un capítulo hace semanas atrás sobre la inflación promedio en el año 2020, 36.1 la inflación promedio, la inflación en alimentos era 6 puntos por encima, llegó a estar 42 puntos de la inflación de alimentos. Y esto tiene que ver, bueno, con la producción de alimentos en Argentina, tiene que ver con la demanda en el exterior de los alimentos o de insumos para producir alimentos, básicamente alimento balanceado para aves o para animales, para los chanchos, para la soja, el maíz, la exportación y esas cuestiones. Hay un debate público. En el debate terció ni más ni menos que la voz del presidente de la Nación en una muy buena entrevista que le hicieron 3 periodistas del Grupo Octubre, publicada el día domingo, donde el presidente hace una advertencia, o el campo, digamos, se aviene a contemplar esta situación, que es el acceso de los alimentos a un precio justo para los argentinos, que son los intereses que debe defender el presidente, uno imagina, o los instrumentos que tiene el presidente, según él mismo, los instrumentos de las retenciones, subir unos puntos las retenciones que tiene un margen para poder hacerlo, o hacer algún tipo de limitación, algún tipo de cupo para las exportaciones, que es otro de los temas que también nos ocupamos en el día de hoy. Bueno, a ver, telón de fondo, suba de alimentos, impacto fundamentalmente en la base electoral de la fuerza que gobierna Argentina, del Frente de Todos, y del otro lado de la mesa, ni más ni menos, el núcleo duro de la oposición en términos económicos, lo que sería en términos electorales Checoslovaquia, así fue conocido, ¿no? la zona núcleo de la Argentina, en la representación de una creación kirchnerista, ¿no? Hay que decir, ¿no? Que sería como la reversión de la sociedad rural en la época de Perón, que es la mesa de enlace, representando los intereses de en la mayoría de los casos, representando los intereses de la patronal agraria. Alfredo. A ver, varios puntos vinculados con el tema de la inflación, pero quiero concentrarme primero en el conflicto político que quiso reflotar una mesa de enlace un tanto devaluada en los hechos, pero sostenida de una forma impresionante por los grandes medios, Clarín, La Nación, Infobae y por consiguiente el sector de la oposición política. ¿Por qué digo esto? Porque hoy la mesa de enlace se ha convertido en el brazo político del campo como la principal fuerza de oposición de, si querés, el mundo patronal. Pero ¿qué es hoy la mesa de enlace? Y la verdad que está devaluada, porque como representación, vos tenés el Consejo Agroindustrial Argentino, que es muchísimo más representativo que hoy en la mesa de enlace. Tenés casi 56 entidades de toda la cadena del sector agropecuario, de mercado interno y exportador, incluyendo insumos y agroindustria. Y hoy los 4 integrantes de la mesa de enlace tenés Coninagro y Confederaciones Rurales Argentinas, que tiene algún tipo de representación vinculado con
los productores. Vos lo que tenés hoy, la sociedad rural argentina está totalmente diezmada a nivel incluso de pérdida de socios y simplemente es una rémora de las familias patricias oligarcas ganaderas de la Argentina, pero no tienen un peso económico relevante, sí, obviamente político. Y la Federación Agraria se ha convertido en ese furgón de cola de estas entidades, y a la vez vos lo que tenés es que ha perdido una representatividad importante de los pequeños productores. Por eso existen los llamados autoconvocados, o por eso existen otras entidades que tratan de reunir a los pequeños productores. Lo que pasa es que el titular de la Federación Agraria hoy está vinculado con el radicalismo, y esto simplemente es una descripción para reafirmar que hoy la mesa de enlace es un brazo político de la oposición vinculado con el campo, que obviamente que tiene un marco político que le brinda esa fortaleza, que es el antecedente de la guerra ganada, entre comillas, la guerra digo, en el 2008, vinculado con el tema de las retenciones. Entonces, vos fíjate que cada vez que aparece una situación de tensión con gobiernos, vamos a llamarlos nacional y populares, peronistas, aparece esta dureza. En cambio, cuando fue un gobierno conservador de derecha como el de Macri, cuando subió las retenciones no hubo ningún comunicado virulento convocando a corte de ruta o convocando a paros de comercialización, ni a amenazar con la posibilidad de una nueva guerra. Entonces ahí hay un frente político para tratar de entender. Alfred, te sumo algo que tiene que ver con eso. Recordabas que cuando Macri vuelve a instalar las retenciones, uno de los defensores desde el Senado de esa medida fue Alfredo De Angeli, que fue una de las figuras que emergió justamente en el conflicto con la mesa de enlace del 125. Y desde su banca en el Senado dijo, y esto puntualmente referido justificando el aumento o la reaparición de las retenciones. Lamentablemente tuvimos que llegar a poner las retenciones porque tenemos un país quebrado, pero son muchos, no solamente el campo, muchos producciones exportadoras van a pagar retenciones. A ver, después de que me extendí un poquitito, déjame hablar sobre el tema económico. Y hay un aspecto que es histórico, si podemos decir desde el siglo pasado, que la Argentina exporta lo que es los principales bienes de la canasta de alimentos de los hogares. Y esto es un problema cuando hay una suba de los precios internacionales de las materias primas. Desde el último trimestre del año pasado, en promedio, la suba de los productos que Argentina exporta fue de entre el 50 al 60%. Claramente eso tiene un impacto en el precio de los alimentos. Y el precio de los alimentos lo ves con el índice de precios al consumidor que se dio a conocer, el de enero, que de nuevo dio un 4%, pero alimentos y bebidas en promedio fue del 4,6%. O sea, más arriba, del mismo modo que lo que pasó en diciembre. Pero esto es el ABC, no estoy descubriendo nada, salvo algunos lo quieren ocultar, otros quieren minimizarlo, pero una suba de los precios internacionales de las materias primas que exporta a la Argentina tiene su impacto en precios. ¿Pero por qué? Vuelvo a repetirlo, porque es de la canasta de alimentos de la población argentina. Entonces te ponen ejemplo de otros países. Y también que suben los precios de las materias primas. Sí, pero Chile, los chilenos no comen cobre, u otros países no comen petróleo, o no comen minería, si estamos hablando de Perú. En cambio, la Argentina, soja, trigo, girasol y maíz, por diferentes motivos o diferentes instancias, conforman la canasta de alimentos básicos de los hogares argentinos. Entonces, si tenés ese aumento, tenés su impacto en precio de alimentos. Entonces, ¿cuáles son, medidas para tratar de amortiguar ese impacto negativo de la suba de los precios internacionales sobre la inflación? Obviamente que la suba de los precios internacionales es bueno porque vas a tener más dólares de exportación. ¿Cuáles son esas medidas? Son las retenciones o cupos de exportación. ¿Qué pasa con las retenciones? Vuelvo al inicio de lo que yo comentaba. Hubo una guerra política, cultural, social, económica, que tuvo como triunfadores a
el complejo agroexportador, vinculado también con los productores agropecuarios, entonces se hace muy difícil implementar esa medida. Y después están los cupos de exportación, pero ante un país como la Argentina, hoy, que está muy necesitado de dólares, el tema de cupos de exportación es una medida que puede ser un tiro en los pies. Entonces ahí aparece esa declaración del presidente Alberto Fernández impulsando que se sienten en una mesa para negociar el tema de los precios de los alimentos, tal como lo logró en línea con el Consejo Agroindustrial con el tema del aceite de soja y aceite de girasol. Que haya una solución del sector privado vinculado con un fideicomiso que tiene sus complejidades, incluso sus contradicciones, pero la búsqueda de que haya un desacople, separar el precio internacional de los precios locales. Esa es la apuesta. Yo ahora no te puedo decir, bueno, eso va a funcionar o no va a funcionar. En todo caso, es la apuesta que hace el gobierno teniendo en cuenta las limitaciones políticas que antes te mencioné. Yo te puedo agregar, Alfredo, una cuestión que va en línea con esto que vos estás mencionando y que por un lado también genera alguna sorpresa o no termina de entenderse los movimientos, porque cuando Alberto Fernández hace la declaración que se conoció el domingo, una entrevista que había grabado unos días antes, el viernes anterior, Cecilia Todesca, la vicejefa de gabinete, una figura con mucha ascendencia en términos políticos y mucho conocimiento de la cercanía y de la intimidad política del presidente, dice en una entrevista radial justamente que era una posibilidad la cuestión del aumento de retención. Nosotros hemos dado primero lugar a las conversaciones, para que no se nos diga que tomábamos medidas en exabrupto y que no conversamos con nadie y que había otros mecanismos. Estamos dando lugar a esas conversaciones, pero estamos mirando de cerca lo que pasa con los precios y nos importa. No tenemos tantas herramientas para proteger el bolsillo de las familias. Entonces, no se descarta entonces, si no se puede llegar de esta manera, una suba de retenciones. No, yo no descarto nada. Eso tenía una lógica que después ratifica el presidente, que es, uno puede entender, si se quiere, como una táctica de corto alcance, habrá que ver si da resultado o no da resultado. Repito simplemente cuál es la mirada que yo reconstruyo en el gobierno. De decir, estuvimos negociando en su momento durante meses con la mesa del maíz, no logramos un acuerdo, cuando salimos a decir que íbamos a cerrar las exportaciones, rápidamente logramos que se sienten y avanzar con un principio de acuerdo. ¿Te acordás que también fue la última o la acción anterior de la mesa de enlace? Tuvo que ver justamente con el cierre de las exportaciones de maíz, que hubo un paro de comercialización de 3 días, si no me equivoco, allá por principios de enero. La lógica es más o menos la misma, de decir, bueno, parece que la única forma que yo puedo lograr que se sienta que los pone en alerta y en esas condiciones los llamo y me pongo a negociar. De alguna medida, aunque pueda parecer muy simplista, o yo la estoy simplificando, detrás de esta decisión está eso. Pero tiene un problema también desde el punto de vista político. Y vos lo mencionaste y yo lo completo con otra mirada. La mesa de enlace, lo que era las 4 organizaciones, las 4 entidades rurales, el emblema de la guerra gaucha ya de 2008, hoy tiene mucha menos representación. Y el gobierno había, creo que con una decisión bastante inteligente desde el punto de vista político, lo había corrido de la mesa al sentar al Consejo Agroindustrial, que abarca a toda la cadena de la producción, la agroindustria, la exportación y los insumos, como decías vos. Entonces, lo que resultó bastante paradójico fue que justamente Alberto Fernández vuelva a sentarlo en la mesa de enlace, cuando, valga la redundancia, cuando en realidad la negociación en mejores términos de un acuerdo mucho más constructivo hasta ahora, posiblemente no con los resultados esperados, alguien me dirá con muy pocos resultados esperados, pero venía siendo mejor con el Consejo Agroindustrial. Y ahí hay un detalle que no termina de quedar del todo claro. Y alguien me decía en el gobierno que el problema de la mesa de enlace sigue siendo, además, y por eso esto vuelve un poco más difuso la decisión de volver a sentar a las entidades rurales ahí, que no hay forma de que la mesa de enlace pueda garantizar nada. Un poco porque ha perdido mucha representación. Y el otro poco
que los sectores que siguen representados de las bases, digamos, de las organizaciones de la mesa de enlace, no quieren ningún tipo de acuerdo con el gobierno. Por lo tanto, la doble navaja de la mesa de enlace, que tiene baja representación y lo que representa es abiertamente antigobierno. Por lo tanto, de hecho, en algunos acuerdos anteriores había dirigentes que llegaban a un acuerdo de palabra con el gobierno que después no podían sostener, y ahí fueron justamente saltando los grupos de autoconvocados porque son más duros o porque cualquier instancia de negociación que pueda proponer alguna de las entidades con el gobierno les surge una movida de autoconvocados que son mucho más duros, o lo que está ocurriendo en la sociedad rural fue quizá lo más claro respecto al exministro de Agricultura de Mauricio Macri. Entonces ahí hay un eje desde el punto de vista político que no termina de quedar claro y que posiblemente el gobierno esté apostando a silenciar o a bajar el tono de ese sector para reconstruir o restablecer lo que entiende que es la negociación principal, que es con el Consejo Agroindustrial Argentino. Sigue la mesa de maíz, sigue la mesa del trigo, se está trabajando, según la información que yo tengo, para hacer el famoso proyecto de la cadena agroindustrial. ¿Te acordás que aquello que hablamos en algún momento, de tratar de establecer algún esquema para garantizar algún nivel de certeza respecto a las exportaciones, pero también para el ingreso de divisas? Y en ese esquema hay un escenario, porque cuando se vuelve a sentar la mesa de enlace, parecía un déjà vu de lo que había sido la mesa de enlace del 2008, el 2009, 2011, 2015, porque los planteos son siempre lo mismo: bajar retenciones, sacar retenciones, bajar impuestos, y en ese concepto, me lo decía el día lunes por la noche un dirigente del sector agroindustrial muy involucrado en las negociaciones, me decía, el gran problema de hablar con la mesa de enlace para el gobierno es que la mesa de enlace no puede ni quiere garantizar ningún tipo de acuerdo que tenga que ver con las exportaciones. ¿Por qué? Porque ellos solo les importa exportar, y en ese proceso, razonable desde la posición de lo que representa, no le importa a quién le venden en todo caso lo que ellos quieren exportar, sino quieren venderlo al mejor precio que puedan sacarle. Entonces ahí hay un brete, ahí hay una emboscada o una autoemboscada para el gobierno para ver si logra en todo caso sentar a la mesa de enlace como un actor o a los representantes, a buena parte de los representantes en el Consejo Industrial, y encontrar ahí, poder canalizar a través de ahí, sino también se va a volver a un punto cero donde no haya solución o esta gestualidad del diálogo termine como ha terminado en muchas otras ocasiones, sin posibilidad de un acuerdo. Hemos cerrado un nuevo episodio de Truco Gallo, muy intenso. Seguramente vamos a seguir con este tema. Bueno, hasta la próxima, querido Cuchu Zayat. Un abrazo grande para todos. Hasta la próxima, querido alcalde de Gonet, Pablo Totó Ibáñez. Saludos, muchachos, buena semana para todos y todas. Hasta luego, hasta el próximo capítulo. Gracias, chao. Coordinación, Alfred Ábalos. Producción comercial, Pablo López. Realización, Simón Villarrubia. Diseño gráfico, Andrés Roch y Lisandro Aira para Brasilcomunicación.com.